Hola a todos. Hoy, como en otros casos, vamos a tratar de ir viendo algunos tips que les permitan resolver los ejercicios que corresponden a la serie de espectroscopía. Vamos a empezar con un paneo general acerca de cuál es la orientación, o mejor dicho, cuál es el propósito que teníamos en mente cuando pusimos cada uno de los ejercicios, y después trataremos de resolver alguno de ellos. En cuanto a la guía en general, tenemos un bloque que va más o menos desde el problema 1 al problema 8, que no dejan de ser ejercicios de tipo introductorio para cada técnica espectroscópica. En particular, el problema 1 se refiere a la utilización de la espectroscopía ultravioleta visible. En cuanto al problema 2 y 3, es más que nada una combinación de espectroscopía IR y UV, donde lo que se pretenda es que puedan apreciar cuáles son los límites de cada una de esas espectroscopías y hasta qué punto nos permite inferir cierto tipo de características a partir de moléculas que en principio no conocemos. En cuanto al problema 4 y 5, lo que hay es una especie de combinación entre espectros de UV o características observables en los espectros de UV e IR asociados a la determinación de la identidad de ciertos compuestos sencillos, en el cual en estos casos también puede estar involucrado algún dato de tipo químico o no. El problema 6 está orientado a que ustedes traten de ver, de reconocer cuáles son los hidrógenos químicamente equivalentes. Básicamente, si no tienen mucha idea de cómo hacerlo, imagínense que sustituyen uno de esos hidrógenos por cualquier otro átomo, por ejemplo, un halógeno. Después hagan lo mismo con los otros hidrógenos y fíjense si el producto que obtienen es el mismo o no. Si el producto que obtienen es el mismo, entonces obviamente serán hidrógenos que son químicamente equivalentes. Si no, obviamente no lo serán y deberán tener señales distintas en el RMN. En cuanto a los problemas 7 y 8, están orientados a que ustedes puedan deducir, sin la utilización de elementos como por ejemplo las tablas, que vamos a usar bastante en esta serie, que ustedes puedan deducir o inferir identidades de ciertos compuestos en función de los desplazamientos que deberían ser observados. El otro bloque, que va del problema 9 al problema 16, básicamente son ejercicios combinados, donde tendrán datos de UV, IR, RMN, masa. Puede ser que tengan todos, puede ser que tengan algunos, y a partir de eso deberán utilizarlos para resolver lo que le pida cada uno de los enunciados. Generalmente los datos espectroscópicos van a estar combinados con datos de naturaleza química, como puede ser, por ejemplo, la fórmula molecular, o si, por ejemplo, da positivo el test de Tollens o alguna cosa por el estilo, para que ustedes integren lo que ya estudiaron hasta ahora con todo lo que nos permite hacer la espectroscopía. Y por último, tenemos los problemas que van del problema 17 al problema 19, que tiene que ver con el análisis de los protones que están sobre un doble enlace, es decir, el análisis de lo que son protones viníricos y cómo suelen aparecer. Eso nos va a llevar entonces a que podamos hacer un análisis de la geometría de los alquenos por utilización de las constantes de acoplamiento. Básicamente, y antes de empezar, quería darles un pequeño consejo, y es que no se empecinen en resolver una estructura particular utilizando una única espectroscopía. En algunos casos, y sobre todo cuando tenemos problemas sencillos que ya están planteados para eso, van a poder hacerlo, pero en general uno va a necesitar el concurso de los datos que puede extraer de diferentes espectroscopías para resolver el tema que les plantea en particular cada ejercicio. Bien, vamos a empezar entonces con el problema 1, que tiene que ver con
El espectroscopía ultravioleta. Recordemos básicamente que en todas las moléculas tenemos un HOMO y un LUMO. En particular, cuando hay dobles enlaces, asociamos al HOMO, al pi, mientras que el LUMO es el pi asterisco, y los electrones se encuentran en el HOMO. Ambos niveles electrónicos están separados por una determinada diferencia de energía, y sabemos que cuando hacemos interactuar a la molécula con una energía equivalente a este salto que hay entre uno y otro orbital, podemos llegar a promover a uno de los electrones desde el HOMO hasta el LUMO, convirtiendo así a la especie X, que es nuestra molécula, en una especie X excitada. Y como también dijimos muchas veces, sabemos que precisamente esta diferencia de energía, esta delta E1, va a estar vinculado en forma inversa con la longitud de onda de la radiación incidente a través de la constante de Planck y la constante de la velocidad de la luz. Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos un sistema de dos orbitales pi, o mejor dicho, de dos enlaces pi, que se encuentran conjugados y por lo tanto pueden interactuar por coplanaridad, es decir, se pueden poner coplanares y interactuar los dos sistemas pi para convertirse en un sistema pi más grande. Lo que vamos a tener básicamente es que de la interacción de los dos orbitales pi vamos a tener dos nuevos orbitales pi ligantes que vamos a llamar pi1 y pi2, donde se van a ubicar todos los electrones del sistema, pero también vamos a tener una interacción entre los dos orbitales antiligantes generando pi1 asterisco y pi2 asterisco. O sea que debido a esta interacción que se produce fruto del hecho de que estos enlaces están conjugados, vamos a tener que ahora la diferencia entre el HOMO y el LUMO es mucho más chica que la que teníamos en un doble enlace aislado. Precisamente por eso vamos a tener aquí asociado a otro delta E, y este delta E también va a estar relacionado con una cierta longitud de onda. Dado que, como podemos ver, el delta E1 es mayor que el delta E2, debido a su relación inversa con la longitud de onda que produce el salto en el caso del doble enlace aislado va a ser menor que aquella que corresponda al salto para un sistema conjugado. Es decir, que a medida que aumenta la conjugación, lo que vamos a tener es un corrimiento del lambda, es decir, de la longitud de onda necesaria para producir este salto, cada vez hacia longitudes de onda mayores, es decir, que nos vamos a ir moviendo, podríamos decirlo, hacia el extremo rojo del espectro, ya que pasamos de una radiación más energética a una menos energética. Precisamente teniendo en cuenta esta variación del lambda y sabiendo que a mayor conjugación tenemos una mayor longitud de onda incidente, y con los datos del problema no van a tener mayores inconvenientes en asignar cada una de las estructuras que se muestran con el correspondiente lambda máximo. En cuanto al problema 2, es muy típico. Imagínense que tienen digamos, un droguero o un depósito donde saben ustedes que tienen estas 5 sustancias, pero de alguna manera, ya sea por, no sé, paso del tiempo, porque se despegaron o porque pasó cualquier cosa, lo que tienen es que han perdido sus etiquetas. Y lo que les pregunta precisamente este problema es que discutan la posibilidad de que pueden hacer una diferenciación entre todos estas sustancias y determinar quién es quién en cada frasco, utilizando primero espectroscopía ultravioleta y después utilizando espectroscopía IR. Como ya vimos, la espectroscopía ultravioleta básicamente nos va a servir ¿para qué? Para aquellos sistemas que estén conjugados. Obviamente que vamos a tener en este caso 3 moléculas que son A, C y E que no van a ser activas en el ultravioleta. A lo sumo, el compuesto E podría evidenciar una transición prohibida NP
en la zona, digamos, útil del espectro, pero que, como ya sabemos, al ser una transición prohibida, tiene una baja probabilidad de ocurrir. Y podría ser que no la estuviésemos viendo. O sea, que nos permitiría diferenciar B y D del resto, pero no nos permitiría hacer una separación un poco más fina. Incluso podría llegar a ser que B y C pudiesen diferenciarse uno de otro, ya que uno tiene un único anillo aromático conjugado con un carbonilo, mientras que D tiene dos anillos aromáticos y además tiene un sustituyente con electrones N que puede extender la conjugación. Así que uno esperaría a priori que D tuviera un lambda máximo de absorción mayor que el que corresponde a B. Pero más allá de eso no podríamos ir avanzando con lo que es espectroscopía de tipo ultravioleta. Si nos vamos entonces a la espectroscopía IR, lo que podemos ver es que tenemos una cierta variedad de grupos funcionales y aquí sí, quizá podríamos hacer una diferenciación entre ellos. Por ejemplo, tanto B como E van a tener una señal en la región de alrededor de los 1710 a 1690 aproximadamente, donde vamos a ver el estiramiento del enlace carbono doble oxígeno, es decir, que vamos a reconocer con esa absorción la presencia de un grupo carbonilo. La diferencia es que en el caso de B, además deberíamos estar observando una banda más o menos ancha que podría estar empezando alrededor de los 2500-2600 centímetros a la menos 1 y terminar por encima de los 3000 centímetros a la menos 1, que corresponde al oxidrilo del ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos, en lugar de tener una, digamos, una banda mucho más acotada por encima de 3000, como vimos en los alcoholes, como suelen asociarse fuertemente, tienden precisamente a aparecer a partir de un número de onda más bajo, a 2500, 2600 en adelante. Mientras que eso no lo vamos a ver obviamente en el caso de E. Es decir, que de las dos moléculas que tienen carbonilo, con la presencia del OH ya lo vamos a poder diferenciar. Y si no, también deberíamos poder observar unas absorciones más o menos agudas, alrededor de 1550, 1600, que deberían corresponder a los estiramientos del doble enlace del anillo aromático. O sea que B y E tienen establecidas fielmente sus identidades y no habría problemas. Además, estas características no se reproducen en ninguno de los otros tres. En cuanto a C y D, tenemos precisamente dos aminas, solo que en un caso tenemos una amina de tipo primaria y en la otra tenemos una amina secundaria aromática. Como ustedes recordarán, cuando teníamos un átomo central con dos átomos idénticos unidos a sí mismo, habíamos visto que el estiramiento podía darse de dos maneras. Una forma más o menos sincrónica, donde mientras uno de los enlaces se estira, el otro se acorta y viceversa. Eso es lo que se llama un modo de vibración asimétrico. O bien que tengamos un estiramiento y acortamiento de los enlaces de forma rítmica, pero que sea coordinado, es decir, los dos se estiran a la vez y los dos se contraen a la vez. Ese sería un modo de vibración de tipo simétrico. Y eso se da cuando hay algunos grupos funcionales, como por ejemplo la amina primaria. Entonces, no siempre se ven los dos estiramientos, a veces son muy próximos y colapsan en una única señal. Pero, en principio, para C deberíamos ver dos bandas de absorción por encima de los 3000 centímetros a la menos 1, alrededor de los 3300, 3600, por ahí, que estaría indicando que es una amina primaria. En el caso de D, deberíamos ver una única banda de absorción en esa región. Y si aún así no pudiésemos ver las bandas simétrica y asimétrica de C,
Todavía podríamos diferenciar a C de D en función de la presencia de anillos aromáticos. Es decir, que vamos a ver las señales correspondientes precisamente a ese anillo conjugado. Por último, y por descarte, nos quedaría el producto A, que lo único que tiene es un cloruro. Y precisamente la unión carbono-cloro suele aparecer muy al final, o al principio, como quiera verse, del IR, y va a estar alrededor de los 500 centímetros a la -1, es posible que no se vea. Pero dado que se puede investigar y determinar cuál es la condición, es decir, la identidad de cada una de las otras cuatro, podemos llegar a determinar quién es A por descarte. Entonces, IR funcionaría para la diferenciación de nuestras sustancias problema, no así la espectroscopía ultravioleta, que tendría un uso por lo menos parcial. En cuanto al problema 3, es algo similar, nada más que ahora nos proponen grupos de compuestos. Acá tenemos particularmente el ítem C, el D y el E, para que ustedes elijan cuál creen que sería el mejor método espectroscópico para diferenciarlos. Les sugiero que no caigan en la tentación de lo que hacen la mayoría de los alumnos, que es decir RMN, porque muchas veces el RMN sirve, digamos, es de todas las espectroscopías que vimos y al nivel que la vamos a ver va a ser la más poderosa, la que más datos nos va a dar acerca de la identidad de un determinado compuesto. Y en muchos casos sí es posible utilizarla. Pero fíjense si no existe otra manera u otra espectroscopía que igualmente les pudiera permitir hacer ese tipo de diferenciación. Por ejemplo, el caso típico es el ítem E, donde lo que tenemos es un esqueleto prácticamente igual, es de hecho idéntico en ambos casos, lo único que cambia es la naturaleza del halógeno. Y aquí no van a encontrar mucha ayuda ni en el UV, ni en el RMN, ni en el IR. La espectroscopía adecuada para resolver el ítem E tiene que ver con la espectrometría de masa. Recuerden que hablamos que los átomos de halógenos, en particular cloro y bromo, tienen una composición isotópica bastante particular. El cloro está compuesto tiene una composición isotópica de cloro 35 y cloro 37 en una relación 3:1. Mientras que el bromo normalmente está compuesto por una composición isotópica de bromo 79 y bromo 81, también en una relación, pero en este caso 1:1. Por lo tanto, si en el espectro de masa se pueden detectar lo que llamamos clústeres isotópicos, es decir, en este caso sería un conjunto de dos líneas separadas por dos unidades de masa y que tengan una relación 3:1, eso indicará que lo que tenemos es cloro. Mientras que si lo que tenemos es una relación 1:1, lo que vamos a ver precisamente es que lo que tenemos es bromo. Vamos a tomar ahora como ejemplo lo que tiene que ver con el problema 4. En el problema 4 lo que nos dicen es que tenemos dos compuestos A y B con una determinada fórmula molecular que incluye un oxígeno y que tanto A como B son reactivos con el reactivo de Jones. Además, sabemos que no van a incorporar hidrógeno por hidrogenación catalítica y tampoco tenemos absorción en el V. Ahora, además nos dicen que A tiene un IR que presenta una banda de absorción fuerte alrededor de 1700 centímetros a la -1, mientras que B tiene una fuerte absorción como una banda ancha con un máximo a 3450. Lo que nos piden es que se proponga una estructura para A y otra para B que sean consistentes con todas las observaciones anteriores y obviamente justificando la respuesta. Algo que me gustaría alertarlos desde ahora. Cuando nosotros decimos proponga una estructura, basta con que pongan una y que cumpla con todas las observaciones que les hemos dado. Hay muchos casos en los cuales van a encontrar más de una posibilidad, pero nosotros solo le estamos pidiendo una.
Entonces solo nos tienen que presentar una estructura y que cumpla con todo. Este es un caso por el estilo. Veamos. Lo primero que tenemos es la fórmula molecular, o sea que de ahí podemos llegar a hacer nuestro cálculo habitual y podemos llegar a la conclusión de que esta molécula tiene una única insaturación. Y como tiene oxígeno, entonces podríamos pensar que o tiene carbonilo o tiene alcohol. Si tiene carbonilo ya tenemos el oxígeno y el doble enlace, y también tenemos la posibilidad de que si tenemos doble enlace carbono-carbono y alcohol, bueno, ya tenemos entonces que sería un alcohol correspondiente. Pero, ¿qué sabemos además? Lo que sabemos es que como tanto A como B reaccionan positivamente con el reactivo de Jones, tanto A como B van a tener grupos oxidables. O sea que si llega a ser un carbonilo, no podría ser un carbonilo de una acetona. Un ácido carboxílico ya está descartado porque tenemos un único oxígeno. Entonces, o nos queda un aldehído o una acetona. La acetona no se oxida con Jones, entonces debería ser un aldehído. Y si no, tranquilamente podría ser un alcohol. Además, lo que sabemos es que no incorporan hidrógeno. Eso quiere decir que si no se incorpora hidrógeno, no hay dobles enlaces carbono-carbono. O sea que el doble enlace es carbono-oxígeno, o bien lo que tenemos no es un doble enlace, sino que es una insaturación que proviene precisamente de un ciclo. Ahora, nos dicen que no absorben el UV. Esto es una trivialidad, eso es un dato que está de más, porque como ya vimos, si solo tenemos la posibilidad de una única insaturación y encima nos dicen que no es un doble enlace, no vamos a tener absorción en el UV. A lo sumo, si fuera un carbonilo, podríamos ver la transición prohibida NPi, pero normalmente no la usamos. Además nos dicen que el IR de A tiene una absorción a 1700 centímetros a la menos 1, mientras que el IR de B va a tener una absorción a 3450. Entonces, si vamos a nuestra tabla de IR, vamos a observar que toda la zona que tiene que ver con carbonilos aparecen absorciones alrededor de los 1700 centímetros a la menos 1, un poco por arriba o un poco por abajo. Habíamos dicho que obviamente estábamos descartando lo que eran los ácidos carboxílicos y sus derivados porque teníamos un único oxígeno, y habíamos descartado las cetonas porque evidentemente no iban a poder oxidarse. Así que de aquí lo que podemos concluir es que A no es otra cosa más que un aldehído. Entonces, A es un aldehído que está completamente saturado y que tiene 6 átomos de carbono. Cualquier aldehído con 6 átomos de carbono y que sea totalmente saturado sin ningún ciclo va a cumplir con todo lo que piden para A. Ustedes se encargarán de proponer una estructura que cumpla con todo. En cuanto al compuesto B, vamos exactamente a la misma tabla, pero ahora en la parte de alcoholes. Como ustedes podrán observar, tenemos muchas absorciones para alcoholes. Las primeras son bandas agudas y que están todas por encima de los 3400 centímetros a la menos 1, como podemos observar acá. Todas estas bandas agudas tienen que ver con el estiramiento oxígeno-hidrógeno. Este nu que ven acá significa estiramiento. En cambio, este delta que ven acá implica que se dobla, o sea que es una flexión. Estas, como les decía, que son agudas, tienen que ver con oxidrilos que no están puenteados. Es decir, porque están diluidos con un solvente que no se puede puentear o están tomados los espectros en fase gaseosa y entonces no hay formación de puente de hidrógeno. Precisamente por eso la banda es un poco más alto el valor de en centímetros a la menos 1 y es una banda aguda. A nosotros nos dicen que tenemos una banda ancha. Eso lo que nos está diciendo es que lo que tenemos es esto.
Es un oxidrilo de un alcohol que obviamente está puenteando y que tiene un máximo que está más o menos cerca de lo que propone la tabla. Es decir, que por esto podemos concluir que B es un alcohol. En particular, B debe ser un alcohol cíclico para que tenga la insaturación correspondiente y tiene que ser primario o secundario para poder ser oxidable por Jones. Si tuviéramos un alcohol terciario, B no se oxidaría. Entonces, para B tienen que proponer un alcohol cíclico, primario o secundario, y que esté totalmente saturado y contenga 6 átomos de carbono. Eso lo dejo para ustedes, lo pueden tranquilamente plantear sin ningún problema.